El que no estuvo el domingo pasado se perdió la primera parte, porque hoy seguimos con una segunda parte de cuidado con la apariencia. Vamos a poner en pantalla el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 45 al 54. El domingo pasado habíamos leído hasta el 44 y vamos a leer la segunda parte, en donde dice que uno de los expertos de la ley le respondió: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Contestó Jesús: ay de ustedes también, expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no mueven ni un dedo para levantarlas. Hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas, a quienes mataron sus antepasados. En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes construyen los sepulcros. Por eso dijo Dios en su sabiduría: les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Por lo tanto, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que todo esto se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que intentan hacerlo les han cerrado el paso. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarlo con preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. En el mensaje del domingo pasado definimos a un fariseo. Lo definimos como alguien con estricto apego a las cosas externas, en lugar de lo que hay dentro del corazón. Y algo que no dije en el mensaje anterior es que la palabra fariseo en hebreo es parushim, que significa separados. Y las características del fariseo era mantener el enfoque en la pureza ritual y la separación de lo que consideraban impuro. Y debido a que sus vidas eran una mera apariencia, el Señor usó la palabra hipócritas para calificar los encuentros con ellos. Por otro lado, no fue sorpresa ver en la casa del fariseo también a los escribas, otros personajes en este cuadro. Los escribas eran expertos en la ley mosaica y copistas de textos sagrados, eran los que realmente copiaban los textos. Estaban ellos muy ligados a los fariseos. En algunos contextos se les llama abogados a los escribas, ya que debido a su papel en la interpretación y en la aplicación de la ley, funcionaban a veces como abogados. Y según la historia, los escribas eran los maestros de los fariseos. Así que podemos tener una idea de quiénes eran estos personajes confrontados por Jesús en la misma casa. Los escribas, junto con los fariseos, conformaban el Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal judío que estaba compuesto por 70 miembros, 70 hombres. No había mujeres allí, eran todos varones, siendo ellos el cuerpo de jueces que interrogaron a Jesús antes de ser sentenciado a ir a la cruz. Lindos nenes, ¿no? Ahora bien, si Jesús calificó a los fariseos como hipócritas, los escribas superaron a estos, por ser ellos los intérpretes de las Escrituras y enseñarlas al pueblo. Ellos fueron como los hipócritas de cuello blanco o los hipócritas respetados.
Y podemos hacernos la pregunta, ¿de qué los hizo ser así? ¿Qué los hizo ser así? Ellos añadieron más de 600 leyes a la palabra de Dios, dando con esto origen a la llamada tradición de los ancianos. Y estas leyes eran gravosas, eran imposibles de cumplir, y la gente se derrumbaba bajo su peso. Para ellos también hay 3 fuertes ayes de parte del Señor, porque superaron en su apariencia a los fariseos. Llegaron a ser algo así como los mejores hipócritas, hipócritas por excelencia, según la calificación hecha por Jesús. Y es por esto que nos es necesario en esta mañana saber cómo actúan los escribas. Y el primer punto es algo que para quizás muchos, no digo de acá, pero de otros lados, hagan lo que les digo, pero no como yo hago. Hagan lo que les digo, pero no lo que yo hago. ¿Sí? El verso 45, como leímos al principio, dice: Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Ahora, cuando los escribas vieron a Jesús en la casa del fariseo, también entraron, no se iban a quedar afuera. Esta gente era quienes más seguían a Jesús, pero no para ser discípulos de Jesús. Los seguían para ser sus antagonistas, sus detractores. ¿Has estado en alguna situación, mi querido, mi querida, donde alguien está hablando a otra persona y vos te das por aludido? ¿Ya ha pasado? Te doy un ejemplo, mira. Un ejemplo de esta situación. Estás en una reunión de trabajo, ¿sí? Quizás cualquier coincidencia con esto es pura, ¿sí?, fantasía, pero puede suceder. Estás en una reunión de trabajo y el jefe dice: algunos de ustedes no están entregando los informes a tiempo y eso está afectando al equipo. Y sabes, aunque no te mira directamente, ni te menciona, no dice tu nombre, vos sabés que justo esta semana te retrasaste con un informe. Y sentís ese pequeño pinchazo en el pecho, como si la frase te hubiera apuntado directamente a vos. La frase fue general, pero vos sentís como que te apuntó a vos, que te lo dijo a vos. Nadie te señala, pero te das por aludido. Te quedás pensando: ¿lo dijo por mí? ¿Se habrá dado cuenta? Yo no sé si te pasó, pero por ahí sí. Y sabes, este tipo de situaciones son comunes. Muchas veces revelan cómo nuestra conciencia o inseguridad nos hace interpretar mensajes indirectos como si fueran personales. Y sabes, eso pasó en la casa del fariseo. Eso pasó en la casa del fariseo. Todos los allí sentados escucharon a Jesús las palabras a los fariseos cuando les dice, como leímos el domingo pasado: pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, les dice Jesús. Jesús nunca pidió disculpas cuando supo que sus palabras ofendían, porque eran la verdad. Él les dijo a los escribas y fariseos 7 veces: hipócritas. Y sabés que Jesús no se disculpó con ellos. Lo expuesto por él aquí pone a un lado ese concepto falso de amor que a veces tenemos. Ese amor que opina que es cruel decirle a alguien que está equivocado cuando está haciendo algo en contra de la palabra de Dios. Muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Y sabes que eso es imposible. Tenemos que cumplir el papel para el cual fuimos llamados. Ahora, Jesús llamó a las cosas por su nombre. Para Jesús los grandes males
necesitan grandes remedios. Y de acuerdo con esta posición de enfrentar a los escribas, de enfrentar a los fariseos, debemos entender, amada iglesia, que el más sincero amigo de nuestras almas no es aquel que siempre nos habla con suavidad, no es aquel que está de acuerdo con todo lo que decimos, sino aquel que nos confronta con la verdad. Jesús es tu amigo, pero no porque realmente te habla con suavidad, porque a veces la palabra del Señor es dura y fuerte. No es aquel que te palmea la espalda diciendo, bueno, tranquilo. Es aquel que te confronta con la verdad. Y Jesús te confronta con la verdad. Amén. En el verso 46 Jesús le dice, hay de ustedes también expertos en la ley. Se está refiriendo a los escribas. Ahora imaginemos la escena en la casa del fariseo. Ya el fariseo y los otros de la misma escuela fueron confrontados. Lo vimos el domingo pasado. Pero como aquella era una asamblea libre, cuando uno de los escribas pidió la palabra para presentar sus argumentos, para justificarse, Jesús pudo ver la mano levantada de uno de ellos diciendo, Maestro, nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. Se dieron por aludidos. Y vemos a Jesús diciendo algo así, imaginémoslo, disculpen, los omití. Bien, abogados, es hora de que ustedes también asuman la responsabilidad. Y cuando les dice, ay de ustedes también, esa declaración presagiaba otra fuerte reprimenda. Este abogado probablemente pensaría, ¿para qué levanté la mano, no? Me hubiera quedado en el molde tranquilito. Saben, estos hombres habían hecho de la ley unas reglas y tradiciones que eran tan pesadas, era tan pesada la carga para los demás, imponían a la gente condiciones insoportables, con una serie de prohibiciones, pero ellos mismos no las cumplían. Hagan como les digo, pero no lo que hago. Ese era el lema. Y en el verso 46 le dice, Jesús, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no mueven ni un dedo para levantarlas. La palabra carga aquí es la misma usada, si después lo leen en sus casas, en el libro de los Hechos 15:28 se usa esta misma palabra para carga. Y en ese versículo se refiere a la carga pesada, aunque en Hechos 27, en otro capítulo, se utiliza la misma palabra para describir la carga de un barco. Una carga increíblemente pesada que nadie podría soportar. Esto era lo que los escribas ponían sobre los hombros del pueblo. Ahora, con esto Jesús señala a este grupo. Este grupo cuyo estilo de vida era exigir a través de sus rituales, a través de las tradiciones, que los hombres llevaran una serie de prohibiciones. Todo estaba prohibido. Sin embargo, quienes imponían estas normas, por supuesto, no estaban dispuestos ni siquiera a hacer el menor esfuerzo por cumplirlas ellos mismos. Una hipocresía total. Ni mover ni un dedo para levantarlas, le dice el Señor. Es decir, mientras el pueblo se esforzaba por no faltar a ninguna regla, los líderes religiosos se eximían de la misma responsabilidad, mostrando un doble estándar. Jesús revela cómo la autoridad espiritual puede corromperse cuando se utiliza para controlar, pero no para servir. Ahora, es por esto, mi amado, que en la iglesia de hoy en día, en muchas de esas, hay liderazgos que exigen sumisión sin rendir cuentas ni dar ejemplo. Hay líderes que tienen discursos que infunden miedo más que fe. Hay estructuras que protegen al líder, pero no al rebaño.
y ministerios que se centran en la imagen pública más que en la sanidad interior. Esa es la realidad en muchas iglesias y ministerios hoy en día. Tenés que saber que la iglesia está llamada a discernir entre autoridad legítima y control disfrazado de espiritualidad. Jesús no vino a establecer tronos, Jesús vino a cargar cruces. Toma tu cruz todos los días. Vino a cargar cruces. Y la verdadera autoridad espiritual se reconoce por su capacidad de levantar al caído, de restaurar al quebrado y de guiar con ternura al extraviado. Ahora, en este encuentro la frase "no mueven ni un dedo para levantarlas" se convierte en una crítica que desenmascara la apariencia de religiosidad y la falta de compasión genuina que tenía esta gente. Debemos procurar enseñar la Biblia, amada iglesia, con precisión. Tenemos que tener claridad y franqueza al exponerla. No ayudamos a nadie cuando imponemos a la Biblia obligaciones legalistas o interpretaciones fantasiosas que nos desvían del punto principal del pasaje. La enseñanza expositiva de la Biblia te hace vivir en libertad y poder aplicarla. Amén. El segundo punto es que es más fácil admirar a los muertos que imitar a los vivos. En el verso 47 Jesús les dice: «Hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas a quienes mataron sus antepasados». Jesús trae a la memoria un hecho que los escribas sabían muy bien, lo conocían bien, pero son hipócritas al hacer otra cosa, al edificar los sepulcros de los profetas, a quienes sus padres habían matado. Ellos eran testigos y consentían en esos hechos del pasado. Y de esta manera, entonces, hasta se felicitaban a sí mismos por haber construido monumentos a los profetas anteriores, mientras que al mismo tiempo ellos rechazaban el testimonio de los presentes, como el profeta Juan el Bautista. Pero lo que era peor, ellos estaban rechazando al mayor profeta de la historia humana. ¿Quién era ese? Al mismo Señor Jesucristo. Y de esta manera, los únicos profetas que admiraban estaban muertos, fuera de la vista y fuera de la mente. Alguien dijo que es mucho más fácil admirar a los cristianos fallecidos que imitar a los cristianos vivos. Los muertos no pueden confrontar, y los que sí pueden hacerlo, se los rechaza. Y no hay mayor hipocresía. No podía ser vista mayor hipocresía que esa. Verso 48 dice: «En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes construyen sus sepulcros». Esta frase pronunciada por Jesús denuncia la hipocresía. Esa hipocresía de los escribas, la hipocresía de los fariseos, al honrar exteriormente a los profetas del pasado, los que ya no estaban, construyendo sus sepulcros, construyendo monumentos, mientras que en sus corazones comparten el mismo rechazo que sus antepasados, quienes fueron los que los asesinaron. Y es más fácil elogiar a quienes ya no pueden confrontarnos. Es más fácil eso que imitar a quienes con su vida, con su mensaje nos llaman a cambiar. Así Jesús muestra que la verdadera fidelidad no consiste en honrar el pasado con gestos vacíos, sino en responder con humildad, responder con obediencia a la verdad que Dios revela en el presente. Y la construcción de sepulcros se vuelve un símbolo de una religiosidad superficial que prefiere ritos, monumentos, antes que la transformación del corazón. Verso 50 dice: «Por lo tanto, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo». Y aquella generación de Israel sería juzgada.
Y las palabras de Jesús aquí son muy fuertes. Al hacer culpable a su generación de la sangre de los profetas por ser consentidores y hasta aprobadores de lo hecho por sus antepasados. El tercer punto es que si la verdad te confronta, mantente firme resistiéndola. El verso 52 en su primer parte dice: «Ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento». Se dice que este tercer ay de Jesús pudo ser el más devastador de los tres, porque en este texto Jesús habla de la llave del conocimiento. ¿Y a qué se refiere Jesús con esto? Jesús se refiere a la llave del conocimiento de la salvación. Esa llave que abre la salvación solo mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, nos podemos preguntar cómo le quitaron los escribas esta llave a la gente. Y se la quitaron mediante una interpretación errónea de la ley de Moisés y a través de sus falsas enseñanzas. Enseñaban que la justicia se obtenía guardando la ley, pero las escrituras del Antiguo Testamento enseñan lo contrario. Las escrituras del Antiguo Testamento enseñan que solo la confianza en el Mesías prometido iba a traer la verdadera justificación, la verdadera salvación. La llave del Antiguo Testamento es Cristo. Cristo es la figura central. Cristo es la llave que abre la puerta al cielo. ¿Amén? Pero estos intérpretes de la ley, los supuestos expertos en la ley de Moisés, no podían verla. Simplemente carecían de la llave, porque malinterpretaron las escrituras. Esas escrituras que estaban estudiando con frecuencia, las malinterpretaron. Por lo tanto, le quitaron al pueblo la llave del conocimiento mediante sus falsas enseñanzas. Y de esta manera quienes podían abrir la puerta, la cerraron para ellos y para los demás. Por esto Jesús se presenta como la puerta, cuando allí en Juan 10:9 dice: «Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos». Amén. Jesús continúa diciéndoles en la segunda parte del versículo 52, «Ustedes mismos no han entrado, y a los que intentan hacerlo, les han cerrado el paso». Y sabes, esta parte del texto pareciera ser la cumbre de la presentación de parte de Jesús a esos hombres llamados escribas. Esta es la más severa denuncia a la hipocresía, la más severa denuncia a la falta de autenticidad que tenían los líderes religiosos en ese tiempo. La frase «no entran» revela una condenación anticipada, porque todos ellos no estaban viviendo según la voluntad de Dios, no estaban experimentando la salvación que Él ofrece. Este es un cuadro triste, porque nadie como estos hombres, para saber el contenido de las Escrituras, no había nadie en ese tiempo que supiera y conociera más las Escrituras que los escribas. Pero la invitación constante es para que los hombres se vuelvan a Dios en arrepentimiento y entrega a Él. Y por otro lado, la otra oración, y a los que intentan hacerlo les han cerrado el paso, los hace doblemente responsables. ¿Cómo estaban haciendo ellos esto? Pues en la medida en que ellos estaban enseñando, en la medida que ellos estaban aplicando la ley de manera incorrecta, equivocada, solo lo externo, estaban impidiendo a los demás entrar al reino de Dios. Y este es un asunto serio. Es serio, mi hermano. Para nuestra propia vida este pasaje es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con la palabra de Dios y nuestra influencia en otros. Nos recuerda que es importante buscar la comprensión,
escudriñar la palabra y buscar la aplicación correcta de ella. Y que nuestras acciones y enseñanzas puedan tener un impacto positivo, un impacto significativo en la vida de otros. Vos vas a escribir 3 nombres allí en ese papelito. 3 nombres que seguramente esas personas te conocen. Ahora vos las vas a invitar a conocer a Cristo. Pero tu testimonio apoyará esa invitación. Lo que ellos ven en vos les hará decidir si quiero lo mismo. Muchas veces nuestras acciones y nuestras enseñanzas no tienen ese impacto positivo y significativo en la vida de otros. Y esto debe cambiar, mi amado. Debe cambiar porque debemos tener ese impacto positivo en la vida de los demás. ¿Amén? Muy bien, para finalizar entonces, vemos que Jesús ha herido el orgullo de estos hombres, ¿sí? Les ha dado con un hacha por la nuca. Y ellos no lo van a soportar. De allí la reacción de estos últimos versículos, del 53 y el 54, que dicen que cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos resentidos se pusieron a acosarlo con preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Ahora, ¿cómo reaccionás vos, mi hermano, mi hermana, ante las críticas si ellas te confrontan por no aplicar la palabra oída? Puede que no tengan las mejores razones para criticarte, pero ¿te has parado a pensar si esa persona tiene razón? El sabio dijo allí en Proverbios 9, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será más sabio aún. Enseña al justo y aumentará su saber. Y termino preguntándote, ¿eres un creyente solo de apariencia? La misma pregunta la hice el domingo pasado. ¿Eres un creyente solo de apariencia como eran los fariseos, como eran los escribas? ¿Sabes? Dios no busca máscaras. Dios busca corazones rendidos. A Él no le importa la apariencia. Vos podés disfrazarte de lo que quieras. A Él le importa la obediencia. Si sos un disfrazado obediente, a Él le importa. Hoy Él te pregunta, mi querida iglesia, ¿eres un creyente solo de apariencia o uno que vive lo que predica? La persona a quien vas a invitar, tu testimonio va a ser soporte para que él diga, sí, yo quiero lo mismo, quiero saber de qué se trata, darle la oportunidad de conocer a Cristo. Tal vez esta pregunta te incomode, pero también puede sanar. ¿Sabes qué? Cuando dejas de aparentar, comenzás a hacer. ¿Estás dispuesto a caminar en verdad aunque duela? Porque muchas veces el camino recto es doloroso. Concluyo diciéndote que si descubrís que has vivido de apariencias, ese no es el fin, es el comienzo. Jesús no te rechaza, Jesús te llama y hoy es el día para volver al corazón del Evangelio. Vuelve a tu casa hoy analizando esto. ¿Eres un creyente solo de apariencia o uno que responde al llamado de la autenticidad? Naciste original, no mueras copia, sé auténtico y en Cristo Jesús eso se logra. Amén. Gracias. Dios te bendiga, ponete de pie.